Quizás se puede pasar al pared. No, este está anulado. Segundo piso lo más cerca o ahí abajo donde estaba. No, Buen día, chicos y chicas. Buen día. ¿Cómo les Hola, va? buen día. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si ingresan más alumnos. ¿Cómo les fue el otro día? Liberen los micrófonos y las pantallas, por favor. A todos los demás, les pido que por favor pongan la pantalla, se produzcan un poco para la imagen que está siendo grabada. ¿Cómo? ¿Todo bien? El otro que vieron, terminaron de ver elementos, ¿les quedaron dudas? No, ¿No? vimos hasta, vimos las causas, después terminamos con diferencias, también hablamos un poco de nulidad de los contratos, que vendría a ser el 1014, y terminamos con el otorgamiento del instrumento. Ajá. Hasta ahí vimos. ¿Vieron forma y demás? Sí, ¿Forma no vieron? Bien, perfecto. también vimos lo de la Bueno, doctrina ahí moderna. Ulises, ¿cómo, perdón? Nada, que vimos la diferencia de la anterior doctrina con la doctrina moderna, y bueno, terminamos ahí más que nada. Fue bastante Bueno, larga la clase. obviamente, perdón, un minuto, un segundo, nada más, un segundo. Mientras siguen entrando. Bueno, sí, activen las cámaras. Luciana, Sofía, Benjamín, Valentín, Pilar. Por favor, no tengan... ¿Qué les iba diciendo? Les estaba diciendo, obviamente que los temas son largos. Ustedes verán que los temas son bastante... No me anda. Está bien, Sofía. La verdad, quiero creer. O sea que los abogados somos todos muy desconfiados, ¿no? Desconfía que un día acertarás. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Escúchenme, les estaba diciendo eh, que los temas son muy extensos, obviamente, y en una clase, por ejemplo, hay figuras o institutos que no se pueden abordar por completo, con lo cual ustedes le tienen que poner, por supuesto, ese valor agregado, ese plus que es necesario para que puedan aprender la materia.
¿Está? Como les dije el primer día, acá tenemos que ir caminando juntos la materia. Hoy vamos a hablar de representación, pero por supuesto que es fundamental, por ejemplo, que ustedes vieron en la clase pasada con la doctora Casal presupuestos del contrato, terminaron de ver los elementos, ¿sí o no? El tema de las formas es un tema muy trascendente, porque hace a la esencia de los actos jurídicos y sobre todo de los contratos, ¿sí? Por la eficacia que puedan tener. El miércoles, por ejemplo, van a ver ineficacia contractual. Está estrechamente vinculada a la teoría general de los actos jurídicos, está vinculado a la teoría del contrato, a la teoría de las nulidades, con lo cual, fíjense que van a ir estudiando y hay institutos que son trascendentes para la formación de ustedes, para la formación académica, que los tienen que saber porque tienen se propagan, ¿sí?, hacia todas las ramas del derecho. La teoría general de los actos jurídicos se ve en el derecho público, se ve en el derecho privado. El tema de las nulidades y la eficacia de los actos jurídicos, tanto sea en materia de contratos como en materia del derecho comercial, en todos los ámbitos, la eficacia de los actos jurídicos también se propaga hacia el derecho público y hacia el derecho privado. O sea, ¿qué les quiero significar con esto? Que si tienen claro los conceptos de estas figuras, por supuesto, les van a quedar, lo van a utilizar permanentemente, no solo en la etapa de formación académica, sino también en el día de mañana en su ejercicio profesional. Fíjense que hoy vamos a hablar un poco de representación, y hoy va a estar vinculado con la estructura del contrato. Recuerdan que la clase anterior que tuvieron conmigo, hablamos de los elementos del contrato y hablamos de cómo se estructuraba el negocio jurídico, ¿no? Vimos que ahora se los veía como presupuestos, como elementos y como circunstancias dentro de la doctrina moderna. Y uno de los tópicos que tiene en el ámbito de los presupuestos, hablamos de la legitimación, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cuál era el concepto de legitimación? Sí, la aptitud que tiene el sujeto para celebrar contratos. Exactamente, la aptitud que tiene para celebrar un acto jurídico. Y esa aptitud, ¿sí?, tiene una doble faz, porque uno puede ser apto para se la observa desde dos puntos de vista, respecto de las personas y respecto de las cosas. Es decir, yo puedo celebrar un contrato de compraventa de un bien inmueble propio, sí, estoy legitimado porque soy el dueño, ¿es así o no? ¿Puedo celebrar un contrato de compra-venta de un bien inmueble ajeno? En principio, sí, en tanto y en cuanto que acredite que tengo facultades suficientes para actuar en nombre y en representación de otra persona. Es decir, que la teoría general de la representación, que es algo que es un tema también de muchísima trascendencia y que se lo analiza hoy dentro del nuevo código en la órbita de los actos jurídicos a partir del artículo 350, ya les digo, a partir del artículo 358 en adelante, cuando el código se refiere a los actos jurídicos, ¿sí?, primero habla de los vicios de la voluntad, etcétera, etcétera, y luego se refiere a lo que es la teoría de la representación. La particularidad que tiene el nuevo código, como aborda el tema, en alguna medida trajo claridad a los conceptos. ¿Por qué les digo esto? Porque en el viejo código de Vélez-Sarsfield, el artículo 1869, hablaba del mandato. El contrato de mandato, cuando alguien le da a otro un poder para que ésta lo aceptara y lo ejerciera en nombre propio y por cuenta del mandante, en alguna medida. Y establecía en el artículo siguiente, en 1870, 1871, que se le aplicaban a la representación las normas del mandato, lo que en cierta medida generaba algo de confusión respecto del tema, porque dentro del mandato regulaba lo que es la teoría de la representación. Cuando la teoría general de la representación
digamos, es el género, y una de las especies o formas de representación es el mandato, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque el mandato no es la única manera de actuar en nombre de otro. Es decir, que representar, y siguiendo con el concepto desde etimológico de la palabra, representar quiere decir actuar por otro. Generalmente nosotros actuamos por otro, representamos a otro, como un artista representa un personaje, ¿sí? Actúa por otro. Bueno, en esa concepción, desde el punto de vista legal, también el abogado vamos a ver que normalmente actúa y representa a otro, pero no solamente el abogado, sino en materia de contratos, no se requiere ser abogado para que alguien actúe en nombre de otro. Lo que sí habla el artículo 358, establece, ¿sí? ¿Qué es el concepto de representar? Y dice así, al principio y fuentes, los actos jurídicos entre vivos pueden ser celebrados por medio de representantes, excepto en los casos que la ley exige que sean otorgados por el titular del derecho, ¿sí? Vamos a ver que hay actos que no se pueden ejecutar por interpósita persona. La representación es voluntaria cuando éste resulta de un acto jurídico. Es legal cuando resulta del derecho y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. En las relaciones de familia, la representación se rige en subsidio por las disposiciones de este capítulo. ¿Qué significa este artículo? Si nosotros analizamos la norma jurídica, vamos a ver de que se puede actuar en representación de otro en tanto y en cuanto exista la fuente que legitima a aquel que actúa en nombre de otro, provenga de la voluntad, de la ley, o que provenga de la teoría del órgano. ¿Qué se entiende esto? ¿O qué entienden por esto? De la voluntad, que provenga de la voluntad, de la ley o de un órgano. Pregunto. Legal que lo disponga alguna normativa que lo prevea, o en esos casos en los que pueden representar, yo me imagino, por ejemplo, los padres de los hijos, no sé, en alguna situación. Y en cuanto Muy a bien. orgánica, por la persona jurídica. Bien, ¿y la voluntaria? Lo que Está las bien, partes Franco. ¿Y la determinen, voluntaria? lo que las partes determinen en un contrato Claro. en particular. Un mandato. Cuando se acuerde entre las dos partes. A través del contrato de mandato, exactamente. Cuando hablamos siempre de voluntariedad del acto jurídico en materia de negocios, estamos refiriéndonos al contrato. Es decir, la forma de representación, fíjense, puede surgir como consecuencia de un contrato, ¿sí? A le da a B un mandato o celebra un contrato de mandato para que actúe en su nombre de representación y celebre un determinado acto jurídico, ¿sí? O puede provenir de fuente legal, como es el caso de los padres respecto de sus hijos, los tutores respecto de sus curados, los tutores de sus pupilos, los curadores de sus curados. Es decir, ese es el caso de donde la ley establece los supuestos de representación legal. Y otro de los casos es la representación orgánica, porque ustedes saben que existen dos tipos de sujetos de derecho, ¿no? Las personas físicas y los entes ideales. Los entes ideales, las personas jurídicas, en alguna medida responden a una ficción legal, ¿sí o no? El ordenamiento jurídico le da la jerarquía de sujetos de derecho a las personas jurídicas, a esos entes ideales que se constituyen para realizar determinados actos y en tanto y en cuanto respondan a una cierta tipicidad legal en materia societaria, o en materia asociativa, que no es lo mismo una sociedad que una asociación, que lo van a ver en el ámbito del derecho comercial. Pero una sociedad es la que se constituye con el fin de realizar actos de comercio y obtener una utilidad, una actividad lucrativa. Una asociación, en realidad, responde a una constitución de sujetos
¿sí? A través de la creación de un ente que no tiene fines de lucro, lo que no quiere decir que no pueda realizar actos lucrativos, como pueden ser las entidades de los clubes, los clubes de barrio, de fútbol, de los clubes de distintas actividades, responden a asociaciones, no a sociedades. Pero fíjense una cosa, entonces, se puede actuar en nombre, la representación, por un lado, es el género, como les decía al comienzo, y el mandato es una forma de representación, porque otra forma de representación es la legal y la otra la orgánica. Y esto que trae aparejado, que inclusive puede haber representación sin que exista un contrato de mandato. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, ¿cuándo habría representación sin que exista un contrato de mandato? Puede ser la gestión de negocios. A ver, o ¿alguien más? cuando a una persona la consideran incapaz y le nombran a sus tutores legales. En el caso, por ejemplo, de los padres con los hijos, ahí no hay mandato, sino algo impuesto por la ley. Muy bien. Es decir, fíjense, está bien lo que están diciendo, la intervención de los tres. ¿Por qué? Porque hay representación, ¿sí? Cuando precisamente no hay un contrato de mandato, cuando no hay mandato, en los casos de representación legal o en los casos de representación orgánica. La fuente que genera o que legitima al sujeto para que actúe en nombre de otro o actúe en nombre del órgano proviene de la ley y no de un contrato que es el de mandato. Y esto tiene mucha trascendencia, van a ver, porque en el caso del mandato, cuando estudiemos el contrato de mandato en particular, vamos a ver que el mandato se puede ejercer en nombre propio y por cuenta ajena, ¿sí? O se puede ejercer inclusive por cuenta ajena y en nombre del mandante, ¿sí? Que es lo que se llama mandato con representación directa, pero no los quiero abordar todavía tanto con ese tema. Así tenemos entonces que las clases de representación tiene la particularidad de que puede ser legal, convencional y orgánica. En el campus van a ver que ahí hay un power puesto y que ahí hace referencia a los casos y a los artículos, ¿sí? Que nos reenvían a los supuestos de representación legal. Cuando la representación es voluntaria, ¿sí? La particularidad que tiene, cuando responde, para que un acto voluntario sea lícito, ¿sí? Y produzca efectos jurídicos, ¿cómo tiene que ser celebrado? Pregunto yo. Esto hacia la teoría de los actos jurídicos. ¿Cómo se debe celebrarse? Discernimiento, voluntad, sin violencia. Y uno más. Intención. Discernimiento, Muy bien. intención. Discernimiento, intención y voluntad. Si alguno de estos elementos que hacen, ¿sí?, a la creación del acto voluntario tiene algún vicio, tiene algún defecto, ¿sí?, en alguna medida no podemos estar hablando de un acto voluntario, ¿tá? Ya ahí vamos a ver cómo tiene incidencia error, dolo, violencia, o la lesión, la teoría de la lesión, lo vamos a ver en ineficacia, pero por eso inclusive cuando hablamos de representación y hablamos del acto jurídico, en el nuevo código van a ver que antes de representación analiza cada una de las figuras del error, dolo y violencia del acto jurídico. ¿Qué requisitos debe tener? ¿Y cuándo se dan los supuestos que hay que invalidan el otorgamiento de un acto válido? De lo dicho, entonces, y para que tengan bien presente, la teoría general de la representación se ocupa de estudiar los efectos
efectos que producen los actos jurídicos realizados por un representante. ¿Se entiende esto? Cuando alguien actúa en nombre de otro y por cuenta de otro, ¿sí? ¿Qué efectos van a tener esos actos que realiza el sujeto con relación al tercero que recibe esa declaración de voluntad que no le es propia, sino que lo hace actuando por otro, por cuenta de otro y en nombre de otro? La teoría general de la representación en realidad se refiere al estudio del vínculo exterior del acto que celebra un representante con el tercero. ¿De qué manera se van a propagar los efectos de ese acto? ¿A quién obliga el acto jurídico realizado por un representante? ¿Al que lo realiza o a la voluntad del representado, que es el que le confiere las facultades para actuar en nombre de otro? ¿Qué incidencias van a tener? Y ese tercero, ¿a quién le va a poder reclamar la validez del acto concretado? Mientras que la teoría general del mandato, del contrato de mandato, estudia el vínculo interno exclusivamente del mandante y mandatario. No se refiere al acto jurídico celebrado por el mandatario con el tercero. No sé si se entiende o lo tienen claro. ¿Sí? ¿O no? Pregunto. Ustedes van a ver que en el Power que está planteado en el campus tenemos una figura de tres personas, como si fuera la característica de cada uno, representante, representado y terceros. La realidad es que va a estudiar de qué manera se tienen incidencia esto. ¿Cuándo uno va a quedar personalmente obligado cuando alguien actúa en nombre de otro o por él? ¿Sí? Cuando el representado queda personalmente obligado con el acto celebrado con el tercero. Profe, tengo una duda. Sí. En el caso, por ejemplo, de que... Perdón. ¿Cómo? En el caso, por ejemplo, de que el que es el representante, ¿no? Comete algo que, bueno, que está por fuera de la representación que afecta a un tercero. En ese caso, para mí tendría que ser el representante el que se tendría que hacer cargo, pero, por ejemplo, si sigue todos los lineamientos, eso también caería sobre el representado. Sería así, ¿no? Muy bien. Mirá, es un tema que lo vamos a ver particularmente en contrato de mandato. ¿Por qué? Porque ahí se está refiriendo cuando el mandatario actúa fuera de los límites del encargo que le dieron. Aún, ¿sí? Cuando uno tenga mandato. Es decir, yo les mencioné que, ¿se acuerdan que les mencioné en la primera clase presencial que tuvimos que por ejemplo, que vivimos celebrando contratos y a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Que hablamos del mandato, ¿sí? Y le dije, bueno, fíjense que fue uno de los primeros contratos que hemos realizado sin darnos cuenta, cuando nos envían a hacer los mandados, ¿está? ¿Se acuerdan? Y en ese caso, cuando nos encargan para ir a hacer un mandado, estamos celebrando un contrato de mandato, que nos da el encargo y vamos a la verdura. Representémonos esta situación, ¿sí? De cuando ustedes en alguna medida, en alguna oportunidad, cumplieron con un mandado, con un encargo de celebrar. Respondieron a un encargo de un tercero, ¿sí o no? El padre, el hermano, el tío, el primo, ¿sí? Y fueron y dijeron, bueno, anda a comprar 2 kilos de papa. Compraron 2 kilos. O sea, entre mandante y mandatario ya quedó configurado el mandato. Y el mandatario tiene que responder a la instrucción que le dieron. Comprar el kilo de papa,
le dieron el dinero y se lo y tiene que traer el vuelto y llevar el encargo, ¿sí o no? Ahora bien, el negocio que realizó fue y compró 1 kilo de papas. Ese negocio que realizó lo hizo en nombre propio, pero por cuenta ajena, ¿sí o no? Porque no vamos a la verdulería y decimos, vengo a comprar 1 kilo de papas en nombre de mi mamá para que quede obligada mi mamá. ¿Es así o no? Fíjense. Entonces, la teoría general de la representación va a estudiar si ese acto jurídico de compra-venta de 1 kilo de papas, los efectos de eso se van a propagar a la madre, al mandante. ¿Está claro? Entonces va a tener la incidencia, quién queda obligado, quién debe responder y demás. Bueno, será el que celebró el acto jurídico si no tenía facultades para obligar a otro. Ahora bien, nosotros, y ustedes van a ver que una de las particularidades que tiene, porque que tenemos que tener en cuenta, una de las particularidades que tenemos que tener en cuenta, que en la representación existe lo que se llama el acto constitutivo de la representación, cuando alguien en el momento le dice, te autorizo para que actúes en nombre mío, te doy encargo para que hagas un acto jurídico en nombre propio, ¿sí? En mi nombre, para que yo pueda realizar el acto puede ser verbal simplemente, pero por la naturaleza del acto puede ser que se requiera en alguna medida que para que quede obligado el representado, me tenga que dar algún instrumento que legitime mi obrar en nombre de otro, que es lo que se llama el poder, ¿sí? El poder de representación. Y otra cosa es el acto representativo, el acto que celebra, por ejemplo, la compra de 1 kilo de papas. En este caso, obviamente, para obligar a la madre, no estamos hablando de se va a otorgar un poder, pero hay determinados negocios que en alguna medida, y sobre todo como era extender la mano, declarar la voluntad de otro en el contrato de mandato, el acto constitutivo nace desde el momento que uno le encarga a otro la realización de un determinado acto, ya sea para emitir una voluntad o para recibir una declaración de voluntad. ¿Está claro? Profe, Pero esa es un... Sí, y en el caso, por ejemplo, de sí, que se Brisa. le retire el poder a esa persona, ¿no? Ahí voy. Y Está. el tercero no sepa, ¿qué pasaría? Por eso mismo. Ahí está el tema. Cuando uno actúa con poderes, siempre hay que tener en cuenta de lo que es mandato, poder y representación. Son 3 figuras que tenemos que tener bien claras y poder distinguir. La representación es cuando uno actúa por otro y en nombre de otro. ¿Está claro? El mandato se da cuando una parte le confiere a otro una facultad para que realice un acto jurídico en su nombre o por su cuenta, y en su nombre o simplemente por su cuenta. Y el poder, y esto grábenlo o escríbanlo literalmente, es el instrumento mediante el cual se legitima al mandatario para actuar en nombre y representación del otro. Cuando alguien, ¿sí?, le confiere facultades para actuar en nombre de otro, a través de un poder, que es un instrumento público, que puede contener facultades generales o especiales, como vamos a ver, puede ser que se otorgue un poder para realizar la venta de un inmueble, para firmar la escritura de transferencia de un inmueble, puede ser que se tenga un poder general de administración, de disposición, ¿sí?, o de conservación, realizar actos de conservación. Pero ¿qué significa esto? Uno puede tener un poder y estar actuando dentro de las facultades y dentro de los límites del poder en función del encargo que le dieron. Pero el hecho de que uno tenga el poder para actuar en nombre de otro, no quiere decir que esté legitimado o que pueda realizar todos los actos de su mandante, o todos los actos que el poder declara, ¿tá? Porque para ello se requiere que tenga facultades para hacerlo. Si lo hiciera sin tener facultades, no obstante tener el instrumento de poder que lo habilita, está actuando fuera de los límites del mandato o fuera de los límites del encargo, o hay un exceso en el ejercicio de ese mandato y del poder, con lo cual va a traer aparejado
unas circunstancias jurídicas que lo vamos a ver cuando estudiemos mandato. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Si actúa fuera de los límites del mandato, bueno, el mandante puede quedar personalmente obligado, ¿sí? Pero el mandatario deberá responder en virtud de haberse excedido e incumplido ese contrato. El poder no es el contrato de mandato. El poder es el instrumento. ¿No? ¿Vieron alguna vez un poder? ¿Nunca? Ahí está mi carpeta de poderes. Esto, por ejemplo, un modelo de poder. Este es un... No creo. Sí, bueno. Este es un poder de jurídico, un poder de representación judicial, ¿sí? Un poder que me permite a mí como abogado actuar en nombre y representación de mi mandante. En este poder se detallan y se describen todas las facultades que tengo para actuar en nombre de mi mandante. ¿Está? Y con esto yo acredito que estoy legitimado para declarar la voluntad de mi mandante. Esto no quiere decir que yo me pueda meter en todos los juicios de mi mandante. ¿Está claro? Si lo hiciera y no tengo instrucciones para hacerlo, estaría actuando fuera de los límites del mandato. Es decir, este instrumento simplemente lo que hace es acreditar, ¿sí?, que yo estoy legitimado para actuar en nombre de otro y obligar a otro. ¿Está? Es muy importante, entonces, distinguir lo que es el acto constitutivo, lo que es el negocio representativo o el acto representativo y el poder de representación, ¿sí?, que no lo tienen que confundir. Así dice, el poder constituye un negocio jurídico unilateral dirigido a un tercero con quien ha de contratar el apoderado por el cual lo autoriza a actuar en nombre o interés de su poderdante. Debe ser otorgado en las formalidades que exige la ley. Los terceros se tienen a las facultades que están expresadas en el poder y pueden exigir... ustedes van a ver, es algo que vamos a convivir, toda la actividad profesional la van a realizar, inclusive actuando en representación de otros. Nosotros permanentemente actuamos por encargo, en nombre y representación de nuestros mandantes. Vamos a ver que también está lo que es la representación procesal, no los quiero confundir, pero ya la van a estudiar en derecho procesal. Pero sí, para poder actuar en nombre de otro y demás, se requiere estar facultado para hacerlo. No solamente para actuar, sino también para obligar al otro, que es lo más importante. Una pregunta. Fiorella, ¿cómo te sentís? Hola, buen día. Más o menos hoy, pero ya tengo ¿Cómo el la alta. llevas? Me está como faltando un poco el aire, pero no, dentro de todo un poco bien. Ya por suerte tengo el alta. Tengo que tomar una pastilla por unos días y bueno, y ya tendría que estar mejor. Bueno, el miércoles va a haber presencial. Sí, pero espero preservate. poder ir. No, creo que ya voy a poder ir. Pero no, si no te preocupes por ir porque vamos a poner la clase grabada en el campus y es preferible que te recuperes. No te preocupes por la asistencia ni nada por el estilo. Lo más importante Bueno, gracias. es que te recuperes y que te recuperes completamente. Yo te diría que esta semana no vayas. Quédate en tu casa, cualquier cosa me preguntás, lo que sea. Bueno, muchas gracias. ¿Está? Desde ya que vas a estar presente. No tenés... Lo importante es que te recuperes vos. ¿Sí? Gracias. Te digo porque el viernes me dieron a mí la segunda dosis de Moderna. Conozco gente que le hizo muchos síntomas. Uf. Sí, dice que la mezcla es Me como... pasé un fin de semana. ¿Verdad? Es terrible. Es un cóctel. Es un cóctel. Sí. Sí. Pero bueno, ya estoy recuperado, pero sinceramente es muy complicado. ¿Están vacunados todos? No me mientan, no me engañen. Sí, yo con una dosis. Traten de vacunarse, chicos. Igualmente la vacuna no nos exime
de esta pandemia, ¿no? Obviamente. Hay gente que no cree en la vacuna, bueno, respetable, pero bueno, lo más conveniente es eso. Bueno, Profe, hasta acá, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? sí, yo tengo una duda respecto al poder. ¿Hay algún lugar donde se registran todos los poderes? En este caso, por ejemplo, ¿cómo va a saber el tercero que esa persona ya no tiene el poder que se le había conferido? O sea, ¿hay alguna forma de que los terceros puedan recurrir a ese lugar y ver si esa persona ha sido autorizada, por ejemplo, en el caso de que yo le dé el poder a alguien para que venda una propiedad? El tercero le muestra el poder y compra, por ejemplo, la propiedad y después viene el otro y dice, mira, yo ya le había quitado el poder, ¿qué hacemos con la propiedad? ¿Hay alguna forma de que ese tercero pueda verificarlo? Mirá, en tanto y en cuanto el poder esté vigente y reúna todos los requisitos de las formalidades que se exigen, ese acto que realice el mandatario en nombre, o el representante en nombre de su mandante, lo van a obligar al mandante, lo van a obligar al representado. Ese acto jurídico, por una cuestión inclusive hasta de seguridad jurídica, va a quedar firme con respecto del tercero. Ahora vamos a ver lo que son negocios representativos y no representativos. Y en este caso, si se hubiera excedido dentro de las facultades, ¿sí? O ya que para realizar actos de disposición, ¿saben lo que son actos de conservación, de disposición y de mera administración? Pregunto. Los demás están todos callados, tienen la máquina. Claudio Vega, ¿qué hay? ¿Un homónimo? ¿Un familiar mío? ¿Y no pone la cámara? Quiero conocerlo. A ver. Bien, bien. En algún punto debemos tener alguno de referencia. ¿Sabés lo que quiere decir Vega? No, profe, no. ¿No sabés lo que quiere decir, No. significa tu apellido? No. ¿Saben por qué el origen de los apellidos? ¿Por qué es? Sí, por la profesión que tenían. ¿Eh? Una puede ser por la profesión que tenían antes. Perdón, Matías. Por la profesión que ejercían. Sí, más que nada era para identificar a las personas. Por ejemplo, Alfredo del Castillo era el que vivía en el Castillo. Del Castillo y después quedó Castillo, por ejemplo. Vega, ¿ustedes no escucharon las Vegas españolas? Las Vegas españolas, Vega significa tierra baja, bien regada y fértil. Las Vegas es una región de España, ¿sí? Que se identificaban como tierras bajas, regadas y fértiles. Entonces venía Alejandro de la Vega, era de la Vega española, que venían del lugar, los patronímicos. Esa es la relación que hay de los apellidos con las personas. Luego, por ejemplo, cuando llegaban a Argentina, por ahí ponían de la Vega o Vega, y a veces hasta se inscribían en la época de las grandes corrientes migratorias. Cuando llegaban a migraciones, ustedes verán que hay apellidos que inclusive tienen casi la misma fonética, pero que se escriben distintos. Pero en definitiva, bueno, Vega significa eso, Claudio. Hoy aprendiste algo de tus orígenes. Bueno, sigamos. Pero es algo lo que eso hace al conocimiento. Bueno, me fui. Vamos a ver los efectos. El artículo 359 del Código Civil y Comercial dice: los actos celebrados por el representante en nombre de su representado y dentro de los límites y facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento producen efectos directamente para el representado. El representante no queda obligado con los terceros, no adquiere derecho alguno siempre que obre de conformidad con el poder. ¿Seguís, Brisa, lo que vos venías preguntando? Otorgado el poder, debe actuar dentro de los límites de sus facultades. Si actuara fuera de esos límites, obviamente que traerá aparejados responsabilidades,
que serán de tipo de fuente legal o contractual. ¿Sí? Pero estaba diciendo que hay actos de administración, actos de disposición y actos de conservación. ¿Saben lo que son actos de administración, de disposición y de conservación? Más o menos. Creo que administración vendría a ser cuando vos le conferís a la persona el poder para que, por ejemplo, te administre la empresa, por ejemplo, a un contador. Después, de conservación, en el caso donde vos le des el poder a alguien para que, no sé, suponete, te mantenga el jardín, que entra a tu propiedad y que siempre tenga las flores bonitas, etc. Y el otro, la verdad que no se me ocurre. No sé si estará bien. De ¿Qué disposiciones de opina venta. la doctrina? A ver qué opina. A ver, Matías. Lo de disposiciones para, por ejemplo, en bienes inmuebles para vender ese bien, por ejemplo. Y con respecto al bien inmueble puede ser de administración, cobrar un alquiler, y de conservación, hacer las refacciones necesarias para que se mantenga en un estado. A ver, Francesca, pusiste la mano. No estaba levantando la mano. No, lo Bueno, de entonces conservación ¿qué? creo No, que es como dicen los chicos, pero administración y con lo otro no. La verdad no tengo ni fíjense idea. una cosa. Esto es de teoría general del acto jurídico. ¿Por qué? Porque ustedes me están hablando actos cuando alguien realiza un acto por otro, ¿sí o no? Del poder que disponer o conservar. Pero estamos hablando del acto jurídico. Va más allá. ¿Por qué? Porque yo en mi propio nombre, actuando en mi propio nombre, puedo realizar actos de disposición, de conservación o de mera administración de mi propio patrimonio. Es decir, por eso les digo, por eso es que tiene que estar tan encadenada una cosa con la otra. ¿Qué es un acto de conservación? Son todos aquellos actos que se realizan con el propósito de mantener el patrimonio de una persona, de un sujeto. Esos actos que pueda realizar el sujeto lo puede hacer en nombre propio o se los puede encargar a otro. El acto de disposición se refieren a actos jurídicos que tienden a aumentar o disminuir el patrimonio de una persona. ¿Está? Ese es un acto de disposición. Lo puede realizar una persona o se lo puede dar un encargo a otro. Y el acto de mera administración también hacen y tienen mucha similitud con los actos de conservación. Nada más que por ahí en los actos de administración por ahí se pretende a la obtención de frutos de la cosa. Pero no está emparentado exclusivamente con la representación o con el mandato. Sí va a tener mucha incidencia porque la ley para determinados actos jurídicos va a exigir que cuando lo realizan por interpósita persona se requiere un poder especial o no. Por ejemplo, para actos de disposición, ya sea de aumentar o de disminuir el patrimonio, siempre se requieren poderes especiales. Se requieren que uno esté legitimado de manera expresa en el instrumento de poder. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir el patrimonio del representado o del mandante. No siempre, por más que tenga, después ya vamos a ver cómo pueden ser los poderes, porque el poder puede ser general, con facultades especiales, hay distintas modalidades. Pero yendo al caso, fíjense cómo recuerden esto, cuando están estudiando, por ejemplo, decimos, bueno, actos de disposición, actos de representación, actos de conservación. ¿Qué actos puede realizar el representante en nombre de su representado? El artículo 1871 hablaba de los casos de representación legal que se aplicaban las normas del mandato. Pero fíjense,
cuando estamos estudiando y, por ejemplo, hablamos de actos de administración, de disposición o conservación, ustedes no lo tienen presente. Ahí es cuando les sirve el diccionario jurídico, como para ir y decir, bueno, no me voy a ir a estudiar tal vez toda la teoría de nuevo del acto jurídico, pero sí voy a ir reforzando el concepto y el conocimiento a través de la ayuda del diccionario. El artículo... ¿Dónde está? El artículo 3, en el Código Civil ustedes van a ver que habla de representación con los conceptos generales y luego habla de la representación voluntaria que hace al contrato de mandato en particular y hace referencia a lo que es los límites, yendo a lo que preguntaba Brisa, porque es un tema cuando el mandatario se excede de los límites que le confirió el encargo. Ustedes fíjense, como abogados, uno tiene poderes generales para actuar en todo tipo de juicios y uno no quiere decir de que pueda meterse e inmiscuirse en todos los juicios que interviene su cliente. ¿Está? Si yo ingreso al juicio que no me dieron facultades para hacerlo, más allá de que tenga un poder, puede ser que estoy actuando fuera de los límites. Y eso es lo que hace referencia el artículo 362 del Código. Dice, la existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones a la extinción del poder son oponibles a terceros si estos lo conocen o pudieron haberlas conocidas actuando con la debida diligencia. Si ha obrado pasando los límites, no existe representación, no obliga al representado, salvo ratificación expresa, dice el artículo 362. Obrando con cuidado y previsión. Esto es lo que acá, esto se anida, o sea, con el concepto de lo que es la buena fe en materia de los negocios y de los contratos, obviamente. Porque si el tercero que está contratando con alguien, con otro, que sabe que lo está haciendo fuera de los límites del mandato, entonces en ese caso no lo va a obligar al representado. Obviamente que son situaciones y cuestiones de prueba que después se tienen que ir dilucidando y traen bastante particularidad. Así tenemos entonces que, fíjense, puede haber negocios representativos y negocios no representativos, cuando se actúa por cuenta de otro o en nombre de otro. El negocio representativo es cuando se actúa en el caso de un mandato con representación directa, cuando le doy encargo a uno para que actúe en mi nombre y por mi cuenta en un negocio determinado. Lo establece el artículo 1320 del Código cuando habla del mandato. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de mandato. Pero esto, 1320. Representación. Si el mandato confiere poderes para ser representado, le son aplicables las disposiciones del artículo 362 y siguientes. Aún cuando el mandato no confiera poder de representación, se aplican las disposiciones citadas a las relaciones entre mandante y mandatario en todo lo que no resulten modificadas por este capítulo. ¿Qué pasa? En principio, y fíjense que el artículo siguiente habla mandato sin representación. Si el mandato no otorga poder de representación, el mandatario actúa en nombre propio, pero en interés del mandante, quien no queda obligado directamente respecto del tercero, ni respecto de este mandante. El mandante puede subrogarse en las acciones que tiene el mandatario y contra el tercero, igualmente el tercero en las acciones que puedan ejercer. Como para clarificarle, ¿entienden lo que dicen? Es un poco, si no tienen claro los conceptos, por supuesto que les puede generar muchísimas dudas. Claro, porque dice que actúa sin el poder, pero en el interés del supuesto mandatario. Fíjense, El mandante. del mandante.
nosotros tenemos representante, representado y tercero. Cuando hablamos de mandato, porque representante puede provenir de la ley, por la teoría del órgano, o por un mandato. Ahí está. O un contrato de mandato. En el supuesto de la representación voluntaria estamos hablando de la representación que surge como consecuencia de un contrato de mandato. ¿Sí? Este contrato de mandato no significa, fue uno de los primeros contratos que no era formal, no se tenía que dar por escrito. Es cuando alguien le encarga a otro, lo faculta para que realice un determinado negocio. En el marco de un contrato de mandato, se puede actuar con representación o sin representación. Es decir, yo le doy facultades para que adquiera un bien en nombre mío, para lo cual le tengo que dar un poder, ¿sí? Donde expresamente lo autorizo a realizar un acto de disposición. ¿Está? La compra-venta de un bien inmueble. Por supuesto que le tengo que suministrar los recursos para que cumpla el mandato, etcétera, etcétera. En este caso, el mandatario, que es representante del mandante, ¿sí? En este caso, el mandatario, cuando realiza el acto jurídico, obliga directamente a su mandante, a su representado. ¿Se entiende lo que digo? Fíjense, tienen que tener claros los conceptos, ¿no? Representación y representante, mandante y mandatario. Bueno, son sinónimos en tanto y en cuanto estemos hablando de un contrato de mandato. ¿Está claro lo que digo? En el caso de mandante que no haya, y mandatario. Perdón. En el caso que no haya representación, ¿podría darse el caso, por ejemplo, del tercero que paga sin conocimiento de la otra parte? Por ejemplo, yo hoy le pago las facturas al vecino sin que éste sepa, pero de todos modos me puedo subrogar en sus derechos. Ahora, no, pero eso es un pago con subrogación. Pero ahora vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Lástima que no estamos en una presencial. Pero ¿por qué les digo esto? Porque puede haber mandato sin representación o mandato con representación. Mandato con representación directa cuando alguien le encarga para que realice un acto jurídico y que se obligue en mi interés mío y en mi propio nombre. El mandatario o representante es un mero ejecutor de la voluntad del mandante o del representado y queda personalmente obligado el representado o mandante. ¿Hasta ahí vamos? Cuando hay representación directa. Pero también puede ocurrir que el mandante le dé un encargo a un tercero, pero le diga, realizarlo en nombre propio, pero por cuenta mía. ¿Qué significa esto? Que lo realice en nombre propio y por cuenta mía, o por cuenta del mandante. Que el mandante le va a entregar todo lo necesario para que pueda cumplir con el encargo que le dio, pero no le interesa aparecer en la superficie del negocio que celebra. Vendría a ser como la figura del testaferro. Exactamente, Matías. Es el caso del comisionista o testaferro. Es el supuesto del que actúa en nombre propio, pero en interés ajeno, en interés de su mandante. Respecto del negocio que celebra, queda personalmente obligado el mandatario con el tercero. Es lo que se llama un negocio no representativo. En este caso, a través del estudio de la teoría de la representación, vamos a ver que en ese negocio, al tratarse de un negocio no representativo, el que queda obligado personalmente es el que lo celebra con el tercero y no el que le dio el encargo al representante. ¿Se entiende? Otra de las formas de los negocios representativos, ¿sí? Puede ser que se trata como dice la persona a designar, por persona a designar.
Hay una circunstancia, para que tengan una idea, que puede ser que el representante actúe en nombre propio por interés ajeno, pero luego venga el representante y le ratifique la gestión, le ratifique la voluntad o ratifique lo que celebró el negocio en nombre de otro, ¿sí? Y entonces lo desplaza de las obligaciones que hubiere asumido o que surgen como consecuencia del acto celebrado, lo desplaza del acto y queda personalmente obligado el representado o el que le dio el encargo. Por eso es, por ejemplo, el caso típico de la compra por persona o designar, o por ejemplo, ustedes van a ver que en la compraventa de cosa ajena, ¿se puede vender una cosa ajena? Sí se puede vender. Lo que no se puede vender es como propia. ¿Y esto qué significa? Que estamos vendiendo una cosa ajena, que estoy manifestando que estoy vendiendo una cosa de otro, que es propiedad de otro, y de la manera que quedo desobligado cuando viene el dueño y me libera ratificando la gestión o el negocio realizado. Y otra de las formas de negocio representativo es el autocontrato. El autocontrato es un contrato consigo mismo. Está en el artículo 368 del Código y dice así: nadie puede en representación de otro efectuar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de un tercero, sin la autorización del representado. ¿Está claro? ¿Qué interpretan de lo que dice esta primera parte del artículo? Perdón, ¿qué artículo? 368. Lean la primera parte. Creo que lo que quiere decir ahí es que sin permiso de la persona, por ejemplo, yo estoy en cargo de un objeto, sea de un edificio, no puedo hacer un contrato para recibir ese edificio. Por ejemplo, tengo el departamento de Alejandro Vega. No puedo dar un contrato de compraventa con Ulises Vila Sánchez, sin permiso de ustedes, claro está. Exactamente. El contrato consigo mismo, en alguna medida, antes estaba prohibido, se lo consideraba que no era un contrato que entrara dentro de digamos, nadie podía actuar en nombre de otro y celebrar un negocio actuando en nombre de otro y en beneficio propio. Se lo consideraba que iba en contra de las reglas de la ética. Pero en la medida que esté autorizado para celebrarlo, en la medida que Alejandro Vega le dé autorización a Ulises para que adquiera un bien mío, ¿sí?, en su propio nombre y actuando como mi representante, en la medida que tenga autorización expresa para hacerlo, se puede firmar un autocontrato, lo que se llama el autocontrato. Es decir, que hoy está permitido dentro del sistema, siempre y cuando que se hubiere prestado la autorización correspondiente. Y para eso tiene que acreditarse de manera escrita que uno está habilitado para realizar un acto, por ejemplo, de disposición, en este caso. ¿Está? Bueno, y son negocios no representativos como el contrato, el mandato sin representación, el mandato comisión, o cuando alguien actúa en comisión o en nombre de otro, en nombre propio, pero por cuenta de otro, el caso típico del testaferro, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿no? Supongo una cosa es que yo pongo, a ver, supongamos que hay un determinado negocio que se instala y al lado de ese negocio que se instala hay una casa precaria y viene Movistar, supongamos, y se instala y la única persona que puede comprar ese negocio o que hace, inclusive a la final, más que Movistar, supongamos que viene un hotel
importante. Entonces se instala y compra media manzana. Y dentro de esa manzana hay una propiedad, queda enclavada una propiedad, y obviamente que esa propiedad no la va a comprar nadie, teniendo un gran complejo de edificio al lado. ¿Es así o no? ¿Quién es el novio de esa propiedad, llamémosla entre comillas? El único que le puede interesar es el que realiza el emprendimiento comercial de un centro de hospedaje, ¿sí o no? Un hotel. Y es el que tiene una posición dominante y es el que le puede imponer un precio y demás. Entonces, y puede ser que ocurra que no haya acuerdo entre ellos y viene un tercero de la competencia y sabe que hay negociaciones y que esa casa, ¿sí?, no, digamos, están dominando, y en alguna medida, acá entra la ley de defensa de la competencia y demás, pero supongamos que viene otra empresa, competencia de la empresa hotelera, del emprendimiento hotelero, y entonces agarra y le compra la casa al que está enclavada en la superficie del proyecto del hotel. Obviamente que si la comprara en nombre de la competencia, puede ser que ocurra que hay deslealtad comercial y demás, y podría haber ciertos inconvenientes. Entonces no le interesa aparecer en ese negocio. Entonces pone a una interpósita persona y lo compra por ella. Y por ahí la casa queda enclavada en ese mismo hotel. Es decir, puede ser que alguien cuando que venga, qué sé yo, que venga el dueño de Constantino Roca a comprar una propiedad que vale una fortuna. O sea, que saben que tiene un interés comercial y quiera comprarlo. ¿Saben quién es Constantino Roca? Una de las empresas de la fortuna más grande del país. Y entonces puede ser que, si viene Roca le voy a pedir un montón de plata. Bueno, pero yo no quiero que aparezca. Entonces designa a otro. Y aparece el testaferro y se pone a nombre de otro. No quiero hacer alusiones o situaciones que se han dado, pero es habitual que existan negocios en comisión o actuando en nombre de otro, ¿no? El caso del testaferro. El problema es cuando se tratan de realizar actos fraudulentos. Eso es lo que la ley castiga. Cuando alguien realiza un negocio simulado, la simulación hacia el acto jurídico. Ustedes van a ver, cuando vean los vicios del contrato, van a ver vicios que provienen de la voluntad de la gente o vicios que surgen del contrato. ¿Está? Uno de los vicios que pueden surgir del contrato, ¿sí?, es a través de la teoría de la lesión, por ejemplo, ¿sí?, o a través de lo que se llama la simulación del acto jurídico, cuando se simula un acto jurídico que tiene la apariencia de un negocio y se está realizando otro. Bueno, en alguna medida esto es un tema que lo van a ver ineficacia y lo van a poder concretar. Sí, decime, Brisa. No, que iba justamente a eso, que sería en ese caso una simulación ilícita, porque claramente lo estaba haciendo en nombre de otro, pero para adquirir la propiedad para él, por decirlo de una manera. Sí, sí. La ley siempre sanciona el acto en la medida que haya mala fe o que haya... Fíjense, ¿podemos vender la cosa de otros? Sí. ¿Podemos realizar un acto simulado? En alguna medida, sí. Lo que no podemos hacerlo cuando se pretende perjudicar derechos de terceros. ¿Está? ¿Querías preguntar algo, Matías? Y dentro de lo que son negocios no representativos, vamos a ver lo que es la gestión de negocios y vamos a ver el empleo útil. La gestión de negocios es cuando alguien está regulado en el artículo 1781 del Código. Tiene la particularidad que, fíjense, cuando el esquema estructural del nuevo Código, que a mí me cuesta bastante todavía internalizarlo después de 30 y pico de años del Código de Vélez, habla de la gestión del negocio después de la teoría general de la responsabilidad. ¿Sí?
en el capítulo 2. Fíjense que primero sorprendente, a mí todavía el esquema, en el capítulo 1 habla la responsabilidad civil. Fuentes de las obligaciones, fíjense, si tienen el código a mano. En el título 5, habla fuente de las obligaciones. Primer capítulo, responsabilidad civil. La han estudiado y ya la conocen, son especialistas, ¿no? En la teoría general de la responsabilidad, me imagino. Aunque no vieron derecho de daños todavía, ¿no? Pero lo van a ver, lo tienen como materia. Bueno, pero fíjense, tenemos la teoría general de la responsabilidad civil y luego viene cuál es otra de las fuentes de la responsabilidad, la gestión de negocios. La gestión de negocios, en el derecho romano, se lo hablaba como si fuera un cuasi contrato. Había una distinción entre delitos y cuasidelitos y contratos cuasi contratos. Los delitos eran los que traían una sanción penal, los cuasidelitos eran los delitos ilícitos civiles, los contratos eran los que provenían de una fuente legal, y los cuasicontratos eran precisamente los que no respondían, no surgían como consecuencia de una voluntariedad del acto, sino que emergían como de una voluntad unilateral, ¿sí? Que podía provenir de una declaración unilateral de voluntad, o en este caso, esta voluntad era exteriorizada a través de la realización de un acto. El artículo 1181 dice, cuando hay gestión de negocio, cuando una persona asume la atención de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de realizar una liberalidad, y que no tenga ni una autorización legal o convencional. Es el famoso caso del cometido, ¿sí o no? El que se inmiscuye en los negocios de otro. Nadie se puede meter en los negocios de otro. ¿Es así o no? En principio. Pero hay determinadas circunstancias donde uno puede actuar como gestor en tanto y en cuanto las circunstancias así lo exijan, o sea, haya un motivo razonable. Quien actúa como gestor lo haga no con la intención de realizar una liberalidad. ¿Saben lo que quiere decir una liberalidad, no? Sí, profe, como una donación sería. O que actúe como el interés que hubiese actuado el propio dueño, digamos. Que no tenga intención de realizar nada. A ver, Matías. Sí, sin intención de cobrar por la actividad que hizo. Sin obtener, beneficio patrimonial. O sea, sin obtener un beneficio. En realidad no lo hace como una liberalidad, sino porque lo hace por un motivo razonable, por razones de urgencia, y sobre todo, estas son las circunstancias que lo llevan a actuar en nombre de otro o meterse en el negocio de otro. Ejemplo típico para que tengan una idea más allá. Yo les explico, les doy una idea a través del ejemplo, porque quiero que se lo vayan representando, obviamente, pero después cuando estudien, cuando rindan, cuando expongan, lo que yo pretendo es que traten de hablarlo desde el punto de vista, digamos, académico, y después sí poder incorporar un ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Cuando estudien o cuando desarrollen, qué sé yo, no hablar de personas cuando hablamos de partes en los contratos, por ejemplo, pero sí para que lo grafiquen. Yo les digo, como a mí me interesa que ustedes se representen las figuras, la manera de poder ir comprendiendo el derecho es precisamente a través de ir repensándolo permanentemente, más en los contratos, que es algo totalmente cotidiano y lo vemos día a día. Pero el caso típico del gestor se da en el caso, en el supuesto, cuando alguien, por ejemplo, tiene que realizar la reparación
de un departamento porque hay una pérdida de agua que afecta a la propiedad de otro, ¿sí? Y en alguna medida tiene que, por razones de urgencia y de necesidad, alguien tiene que actuar en el negocio ajeno. Y se obliga, ¿sí?, con un tercero, ¿sí?, con el plomero, con el gasista, con quien sea, para reparar el inmueble del vecino, por así decirlo. En este caso, está actuando como un gestor. Una de las particularidades que tiene que hacer el gestor, que en realidad lo está haciendo en nombre propio, pero en interés de quién, en interés del otro, llevado por un motivo razonable, por circunstancias de urgencia. Y evidentemente el gestor luego queda desobligado de los actos que realiza con motivo del negocio, en tanto y en cuanto el beneficiario, por así decirlo, de la gestión, o el dueño de la gestión, lo ratifica posteriormente y lo libera de las obligaciones asumidas. Por eso, las obligaciones que tiene el gestor cuando se inmiscuye en el negocio de otro, fíjense que no responde ni una fuente legal o voluntaria. ¿Es así? Eso es determinante, porque si hubiera un contrato o hubiera una disposición de la ley, no habría una actuación como gestor, no actuaría como gestor de un tercero. Cuando se inmiscuye alguien en los negocios de otro y lo hace motivado por estas circunstancias extraordinarias, debe darle cuenta inmediatamente al dueño de la gestión que está realizándola. Tiene que hacerla de manera tal de que sea más conveniente a los beneficios del dueño del negocio, ¿sí?, y de ya actuar con la diligencia que le es debida, que le es exigible, y debe continuar realizando el negocio o la gestión que ha emprendido hasta tanto intervenga el propio dueño del negocio, ¿sí?, y lo libere posteriormente. Evidentemente que el gestor está actuando en nombre propio, el interés es de otro, pero necesita sí o sí la autorización, la liberación posterior del dueño del negocio. ¿Qué pasa si el dueño del negocio no lo libera al gestor? Frente al tercero, ¿quién queda obligado? El propio gestor. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si el dueño del negocio no se hace cargo de la gestión realizada por el gestor, siempre frente al tercero va a quedar personalmente obligado el gestor. Únicamente queda liberado con la ratificación. Y cuando, digamos, le reitero, ¿cuándo queda liberado el gestor del negocio? Cuando viene y lo ratifica el dueño. Nosotros vamos a ver que como abogados tenemos un instituto que se habla, nosotros podemos actuar como gestor, ¿sí? Estaba viendo acá el chat. Nosotros podemos actuar, ¿sí?, como gestor, ¿sí?, siendo abogados. Por ejemplo, por razones de urgencia, presentar un escrito en nombre de nuestro mandante. Está vinculada a la representación procesal. Es una figura que uno realmente la tiene que tomar con mucha delicadeza y con mucho cuidado, porque si uno actúa como gestor en el nombre de otro y luego no obtiene la ratificación y la liberación de parte del dueño del negocio, el que queda totalmente obligado es el gestor y debe asumir las consecuencias de lo que haga, de su gestión. ¿Hasta acá está claro? ¿Alguna duda? Un habeas corpus podría ser, ¿o no? No. ¿El habeas corpus qué quiere decir, Matías? La persona está privada de la libertad locomotora, digamos, no puede trasladarse, está privada de su libertad física. Entonces Sí. se presenta un recurso de habeas Muy corpus. bien. O sea, estaría haciéndolo en representación de la otra persona, sin la autorización, porque está privada de su libertad. Está bien, pero
vos fíjate una cosa, está bien lo que estás diciendo, nunca lo había pensado así, pero habeas corpus quiere decir traer el cuerpo, ¿es así o no? Sí. Habeas corpus quiere decir traer el cuerpo, es un instituto de derecho constitucional, ¿sí? Y ha sido un remedio extraordinario, como el amparo, por ejemplo, frente a actos de violación, de arbitrariedad por parte del Estado, de la autoridad pública o privada, ¿sí? Donde se tratan de recomponer derechos que han sido conculcados. En el habeas corpus, seguramente, no es que cualquiera puede, en alguna medida tiene que acreditar de que está legitimado para pedirlo. Pueden ser, es un tema de que hace al derecho público, ¿sí? Y en algún punto hacia la representación procesal. No es que se actúa como gestor, porque en definitiva no es que está actuando, no se está metiendo en un negocio de otro. ¿Me seguís, Matías? Hoy estamos viendo lo del ámbito del derecho privado patrimonial. Se está actuando en virtud de un interés supremo, que es el derecho a la vida, un derecho humano fundamental, ¿sí? Que hace a otra rama u otra parte del derecho. Hoy acá estamos viendo la gestión de negocios desde el punto de vista comercial. Se actúa desde el punto de vista de los negocios jurídicos, ¿no? Lo que planteás no está mal, pero digamos, acá no hay, digamos, no hay, hay una razón de urgencia, sí, hay un motivo razonable, sí, pero ¿responde a un acto jurídico o contrato? No. Claro. ¿Sí? En el caso de un habeas corpus. ¿Se entiende? Pero la verdad que nunca lo había pensado, al habeas corpus, como que alguien actúe como gestor de otra persona. La verdad que está para analizarlo y plantearlo, pero hace al derecho constitucional, ¿sí? Y a lo que se llama la representación procesal, porque ¿quién puede actuar en nombre de otro? Seguramente un familiar, ¿sí? Alguien que tenga un interés legítimo, una institución, una ONG, pero fíjate que todas las aristas que plantea la situación de un habeas corpus, que es extraordinario, ¿sí? En alguna medida hace a una serie de extremos y de requisitos que no se dan en el caso de una gestión de negocio en materia contractual. Pero la verdad que está bueno lo que planteaste. Está bueno porque nos lleva a pensar. No se le aplican las normas de la gestión, ¿está? Porque no va a venir después porque acá estamos pidiendo que aparezca una persona. Y puede aparecer la persona con vida o sin vida. ¿Está? Pero está bueno. Profe, Sí, un ejemplo me de hizo gestión de pensar, me hizo negocios. pensar. Sí, está bueno el A ejemplo. esta altura está saliendo humo de la cabeza. Sí. Un ejemplo de gestión de negocios podría ser en el caso que yo, por ejemplo, posea un campo y como viene una época de sequías, pongo un sistema de riego. Al lado de mi campo está el campo de otra persona, pero resulta que mi sistema de riego de alguna forma lo favorece. En ese caso, yo estaría realizando una gestión de negocios si la otra persona se ve Y favorecida mirá, por mi negocio ajeno. en la medida que vos te metas en el negocio del otro, porque vos te tenés que meter en el negocio de otra persona. Si vos realizás tenés un campo lindero, ¿sí? Digamos, los beneficios de tu campo se propagan naturalmente al campo lindero, no hay gestión de negocio. Digamos, son los efectos de una consecuencia. Ahora, si vos por una razón, si por ejemplo se está quemando el campo lindero y vos tenés la capacidad o la posibilidad de advertirlo y tomar las medidas para evitar que se propague o lo que sea, ahí te estás metiendo por razones y actuaste como un gestor y luego, por supuesto, se te tienen que reintegrar los gastos y todo lo que hayas hecho en virtud de la gestión que tuviste que realizar en el interés ajeno, en el interés de otro. Perfecto. Profe, Sí. tengo dos consultas.
La primera no entendí muy bien el ejemplo que dio en Francesca, gestión de negocios. Sí. yo las consultas las cobro, no te preocupes. Me voy a llenar de plata con vos. No, es una broma, mirá que está siendo grabado esto, después me lo usan en mi contra. Sí, decime. Las dudas, la primera es que no comprendí bien el ejemplo que dio en gestión de negocios. Y la Por segunda ejemplo, cuando alguien... Perdón, ¿y la primero, segunda? si puede, respóndame ese y después le hago la otra, porque es de otro tema. Bueno. Siempre hay gestión de negocios cuando alguien, ¿sí?, realiza un negocio que va a beneficiar a otro, ¿sí? Nadie se puede meter en los negocios de otra persona. Ese es el concepto, ¿está? Yo no me puedo meter en inmiscuirme en tus propios negocios. Dentro de tus propios negocios, por ejemplo, la conservación de tu propiedad, ¿es así? Yo no puedo acceder e inmiscuirme en pintarte la casa o arreglarte la cañería o refaccionarla. ¿Hasta ahí vamos? Pero sí puede ocurrir de que tu casa tenga una circunstancia que amenace ruina, daño, lo que sea, no solamente en tu propiedad, sino frente a terceros o lo que sea. Y en alguna medida hay una razón de urgencia y hay un motivo razonable que me lleve a que tenga que repararla. Y me estoy metiendo en un negocio ajeno, que era propio tuyo, de mantenerla, de conservarla y demás, llevado por las circunstancias. En ese caso, cuando supuestamente sos vos la que te tendrías que estar haciendo cargo de eso, de esos gastos de conservación y de mantenimiento de la cosa, en alguna medida, pero vos no te encontrás acá. Y bueno, puede ser que el vecino, el lindero o quien sea, por razones llevado por la necesidad, o por ejemplo, le dejaste prestada le dejaste la llave a un tercero para que, qué sé yo, te fuiste de viaje o para que le dé la casa a otro o lo que sea. Y bueno, y de golpe hay una inundación, existe algo, y bueno, y se mete y empieza a repararla y incurre en gastos y realiza actos que son propios tuyos, se inmiscuye y realiza una gestión en beneficio tuyo, actuando como gestor. Frente a los terceros queda obligado el gestor. Después vos, como dueña del negocio, tenés que liberarlo en la medida que haya sido útilmente prendida, que haya sido actuada con eficiencia, etcétera, etcétera. Ese es el caso de la gestión de negocios, donde no responde a un mandato, ni responde a la ley, pero en definitiva estoy haciendo negocios de otro, en interés de otro, llevado no precisamente por un encargo, sino por un motivo razonable. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar a la gestión del negocio del mandato sin representación? En el mandato sin representación, uno actúa en nombre propio, pero en interés de otro, porque le dio el encargo para que lo haga en la comisión. En la gestión de negocios todavía el dueño del negocio no sabe que alguien está actuando en interés de él. Por eso le debe dar cuenta de manera inmediata al dueño del negocio la gestión que está realizando. No sé si está claro, Francesca. Sí, ahí me quedó más claro. La otra duda era justamente eso, lo del negocio sin representación en el mandato. Como que no me quedó claro cómo es que el mandante le da el encargo al mandatario para que lo haga en nombre propio, pero en interés del mandante. Como que no me termina de quedar muy claro. Bien. Muy bien. Te hago una pregunta. Es lo que hablábamos hoy y que yo les ponía un burdo ejemplo, pero muy, muy concreto. En el contrato de mandato, antes en el Código de Vélez, el mandato era uno de los pocos contratos que no era formal. Es decir, que no tenía que celebrarse por escrito. Bastaba el mero consentimiento del acuerdo de partes para que uno quede obligado. ¿Me vas a comprar 1 kilo de papas? Bueno, sí.
quedaba perfeccionado el contrato. Te lo digo así burdamente, no. Pero te hago un encargo, te doy un encargo para que realices un acto jurídico en interés mío, pero que cuando lo celebres lo hagas en nombre propio. Yo te doy facultades, te doy instrucciones, ¿sí? Te suministro los medios necesarios para que puedas cumplir con el encargo. Te doy la plata, ¿sí? Te doy todo lo que sea que corresponda para la naturaleza del acto que vas a celebrar, pero hacelo en tu propio nombre, porque a mí no me interesa aparecer en el negocio. Entonces el mandatario está respondiendo a las instrucciones del mandante, pero cuando realiza el acto jurídico frente al tercero, lo hace en nombre propio. En realidad, el interés es del mandante. Luego, después, el mandatario que actúa por encargo de su mandante, ¿sí? Y que fue llevado a realizar un acto en nombre propio, va a tener, en virtud del contrato de mandato, el mandante va a tener las obligaciones que surgen de la naturaleza de ese mandato. O sea, lo tiene que liberar del negocio, se tiene que hacer responsable de las consecuencias que puedan tener con el tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí se aplican las normas internas de lo que es el contrato de mandato. Es un tema bastante... Perdón, profe, sí. que lo corte. En la gestión de negocios, cuando lo ratifica, también se hace cargo, por ejemplo, si no sé, ocurrió daños en la gestión, que de pagárselos al gestor y demás, o de las relaciones que contrajo durante la gestión con terceros. Muy bien. Además de pagarle, creo que también una indemnización o un sueldo o algo de eso por la gestión. Para que tengas una idea, Viara, muy bien. Fíjense, para graficarse, tenemos el mandato comisión, o digamos, el mandato sin representación. Tenemos a la gestión de negocios también, ¿sí? Que es un negocio no representativo, los dos. ¿Es así o no? Porque se está actuando en nombre propio en los dos casos. Uno actúa, en el caso del mandato sin representación, uno actúa en virtud de un contrato de mandato, ¿sí o no? Fíjense que cuando el artículo 1781 dice que no responde ni a un contrato, ni a una autorización convencional o legal. Y eso es lo que lo distingue del mandato. En la gestión de negocios, la necesidad de que actúe otro o se meta en los negocios de otro, lo hace sin que el dueño lo sepa. Lo hace por una circunstancia extraordinaria. En el mandato sin representación, está actuando un tercero, pero el mandante sabe, el dueño del negocio, llamémosle así, sabe que están actuando en interés de él, el mandatario. El tercero no. El tercero no sabe que se está actuando en interés del mandante. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, ¿y qué pasa cuando viene la ratificación? En el caso, por ejemplo, de la gestión de negocio o en el caso del mandato sin representación, automáticamente el que realizó el negocio jurídico, llámese gestor, llámese mandante sin representación, ¿sí? Directa, en ambos casos queda totalmente desplazado y quien se pone en la cabeza del negocio y todos los efectos de ese negocio se van a propagar ¿a quién? Al mandante, al representado, al dueño del negocio, en el caso de la gestión. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe, si puede hablar un poquito más sobre contrato por persona a designar, que no me quedó del todo claro. Sí, el caso típico del contrato por persona a designar puede ser una compraventa comisión, donde no se individualiza, eso se daba mucho en las subastas públicas, donde no se individualizaba la persona que iba a ser beneficiario
del que adquiría un bien en subasta, compraba en comisión de otro, o por ejemplo, para que tengas una idea más clara también, es el caso del contrato de seguro, ¿sí? Donde vos vas a designar quién va a ser el beneficiario de un seguro, por ejemplo, donde todavía no individualizaste, tomás un seguro de vida y todavía no individualizaste o te reservás la persona que va a ser la beneficiaria de esa póliza, por ejemplo. No está individualizado quién va a ser el beneficiario de eso. O sea, ¿estoy celebrando un contrato? Sí. Estoy asumiendo sí, lo que no se sabe quién es el beneficiario final del negocio que se ha concretado. Estoy realizando un negocio representativo, si no está individualizado quién va a ser el beneficiario de ese negocio. ¿Se entiende, Matías? Sí, ahí se entendió. Gracias. Bueno, chicos, les agradezco a ustedes porque nos estamos pasando de límite, ¿no? ¿Les quedaron dudas? El tema, le digo, estos temas, por ejemplo, son temas que requerirían 2 clases, a mi gusto, ¿sí? De todas maneras, lo que es representación y mandato, lo vamos a volver a ver o lo vamos a repensar cuando veamos mandato, ¿está? Pero lo importante acá que tengan claro los conceptos de qué son negocios representativos, qué no son negocios representativos, a qué se dedica la teoría de la representación, ¿sí? De la representación estudia los efectos realizados por alguien con relación a terceros, ¿sí? En qué medida van a quedar obligados cuando se actúa por representación, nombre de representación de otro y demás. La clase que viene van a ver, por eso fíjense cuando vimos presupuesto de los contratos, elementos de los contratos, tiene mucha significación porque lo vemos en lo que vamos a ver ahora, lo que estamos viendo ahora, lo asociamos con legitimación, lo asociamos con ineficacia que van a ver ahora, y después no recuerdo qué otra clase viene, no sé si viene antecontrato o formación del contrato y demás. Y conmigo, ¿qué es lo que viene en la próxima clase? Desequilibrios negociales. ¿Eh? Desequilibrios negociales. Bueno. Pero todo está muy vinculado. Toda esta parte general es muy importante. Alterini es muy bueno, le digo, para leerlo, pero siempre digo que es un libro de segunda generación. Porque si tienen, es más didáctico como si Iturraspe, pero tienen tan mayor vigencia Alterini. La reforma del código es Alterini. La cabeza que la proa de la reforma del Código Civil y Comercial en materia de contratos siempre fue Alterini. Y lo es, de hecho. Bueno, chicos, hasta acá quedamos. Fiorella, espero que te encuentres bien, que te recuperes pronto. Gracias, gracias. El miércoles no vayas, no hagas ese sacrificio, ya estás haciendo bastante sacrificio ahora. Así que bueno, y todos chicos, cuídense mucho. Nos vemos el lunes próximo, pero no por el mismo canal. Nos vamos a ver en persona. Chau. Chau, profe. Gracias. Chau, nos vemos.